descubierto han el escalofriante secreto del emperador que maldició a 15.000 hombres en un solo día. La madrugada se cernía como un manto oscuro sobre el barrio marginal de Luis. En cada sombra parecía cobrar vida, y el silencio era un susurro que prometía terror. Mientras pedaleaba su bicicleta, el aire frío cortaba su piel, y a su mente llegaban ecos de aquel antiguo relato que había encontrado, la historia del emperador que, en un arrebato de rabia, lanzó una maldición devastadora sobre miles de hombres. Luis sentía que algo acechaba en las sombras. De regreso a casa, tras un largo turno, repitiendo la misma rutina de entregar comida a deshoras, se topó con un libro polvoriento en la acera, un viejo volumen que su abuelo había dejado hace años. Al abrirlo, una densa neblina de polvo salió disparada, llenando sus pulmones con la fragancia de historias olvidadas. Sus manos temblorosas recorrieron la cubierta gastada. Era un libro de historia lleno de secretos. El escalofriante relato del emperador le erizó la piel con un solo grito. 15.000 hombres fueron condenados a desaparecer. Luis pensó que eso era solo un cuento, hasta que empezaron a desaparecer hombres en su barrio. Un día, fue el padre soltero de la esquina. Al siguiente, el mecánico que siempre lo saludaba con una sonrisa. Cada desaparición llenaba la comunidad de murmullos aterradores. Voces temerosas que hablaban de una figura oscura, a la que llamaban el Collector. Se decía que esta sombra rondaba a los padres solteros, llevándoselos sin piedad, dejando solo un eco de miedo. Una noche, al salir de entrega, Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una sombra oscura se asomaba en la esquina de la calle. Sus ojos, dos huecos, sin fondo. La inquietante sensación de que lo observaban, lo ahogó. A cada paso que daba, la sombra persistía, siguiéndolo a una distancia que lo llenaba de pánico. Durante días, las desapariciones y esos murmullos llenos de terror lo habían consumido. Ya no era solo un cuento, ahora era su realidad. Desesperado, decidió acudir a la comisaría, buscando apoyo entre aquellos que juraron protegerlos. Sin embargo, su visita se tornó en una amarga decepción. Los policías, con más interés en cubrir sus vicios que en ayudar, se rieron de él. Él es solo un cuento. No te preocupes, le dijeron. Pero Luis no podía dejar de preocuparse. Sus vecinos estaban desapareciendo, y él sabía que su familia era la siguiente en el listado. Cuando aquella sombra acechante empezó a convertirse en una cacería, Luis comprendió que debía enfrentarse a la oscuridad que aterrorizaba su barrio. Cada rincón que conocía se volvía hostil, y el miedo se apoderaba de los hombres que antes eran sus aliados. La traición se asomaba en los ojos de aquellos que parecían amigos, mientras la lealtad se desvanecía. Sabía que debía actuar rápido, y que, de algún modo, su lucha personal estaba relacionada con la maldición del emperador. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio. Hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. Mientras profundizaba en la historia del emperador, la urgencia crecía. Cada día que pasaba, la figura oscura se acercaba más a su familia, y las desapariciones se contaban como cuentos de terror. Luis sintió como el peso del pasado y las decisiones tomadas lo atrapaban, y comprendió que la clave para romper la maldición tal vez fuera enfrentarse cara a cara con el Collector. Pero con cada paso hacia el enfrentamiento, crecía su miedo. ¿Realmente podría salvar a aquellos que amaba? ¿O estaba destinado a convertirse en otra víctima, perdida en la oscuridad del emperador? El día siguiente amaneció sombrío, como si el sol se negase a asomarse tras las nubes pesadas. Luis se despertó con el corazón latiendo desbocado. Los ecos de los gritos le resultaban familiares, una mezcla de terror y agonía que se dibujaba en su mente, como un rompecabezas aterrador. Sabía que la figura oscura no iba a dejarlo en paz. Salió a la calle, donde el silencio era aún más abrumador que la noche anterior. Su respiración era entrecortada. Cada paso lo conducía a la casa de José, el padre soltero que había desaparecido días atrás. Decidido, se acercó a la vecindad,
un lugar donde alguna vez la risa y la alegría resonaban. Ahora, solo había sombras que se arrastraban entre las esquinas. Miró por la ventana de José, y un escalofrío le recorrió la espalda. Dentro, su sillón estaba vacío, pero una extraña sensación de que alguien lo observaba desde las sombras le obligó a apartar la vista. De pronto, un ruido a sus espaldas lo sobresaltó. Era una voz familiar, la de su madre, que lo llamaba a... Luis giró rápidamente, pero al volverse, la voz se desvaneció como un susurro en el viento. La intranquilidad se apoderó de él. «Ah, no debes estar aquí», Luisa murmuró, como si su madre también estuviera atrapada en algún tipo de limbo oscuro. ¿Era posible que el colector estuviera acechando también a su familia? Las historias que había leído parecían cobrar vida, retorciéndose en su mente como serpientes venenosas. La maldición no solo afectaba a otros, se expandía, y sus propios seres queridos estaban en peligro. Se dio cuenta de que debía reunir a los pocos hombres que aún quedaban en el barrio, aquellos que no habían sido llevados por la oscuridad. Al reunirlos, Luis notó el terror reflejado en sus rostros. «Debemos enfrentarnos a esto», exclamó, «o nos van a llevar como a los demás». Algunos lo miraron con desconfianza. Otros asintieron, pero nadie podía ocultar la desesperación. Le habían perdido la fe. Se sentaron a discutir, y Luis compartió lo que había descubierto sobre el emperador y su venganza. Cada relato encendía una chispa de miedo, pero también una tenue chispa de esperanza. Si la maldición había nacido de un grito, entonces podía romperse con otro grito. Mientras planes se formaban en sus cabezas, ruidos retumbantes resonaron desde la oscuridad. Un golpe sordo. El suelo pareció temblar bajo sus pies, y el aire se volvió espeso y pesado. Y entonces, ruidos de pasos, crujidos como si miles de almas marcharan al unísono. «Es él», gritó Luis. En el terror desató un pánico instantáneo. Los hombres comenzaron a dispersarse, pero Luis les gritó que se quedaran, que no se separaran. Chaque pasos resonaba más cerca. La sombra del colector se proyectaba en la pared, alargándose como un monstruo. En medio de la confusión, a Luis se le ocurrió que tal vez, solo quizás, el poder de la historia podía ser su salvación. «Todos juntos. Gritemos el nombre del emperador», ordenó, intentando estimular el valor en ellos. Aunque temblaban, empezaron a unirse. Con cada repetición del nombre, un eco resonante llenó el aire. Pero el colector no se detuvo. La tensión se mantuvo. El aire se volvía más pesado. Luis sintió que su voz casi se apagaba, ahogada por el miedo que se acercaba. ¿Sería suficiente? ¿Podría realmente la palabra romper esa historia de dolor? Mientras la figura oscura emergía de la penumbra, Luis se dio cuenta de que su propio destino estaba atado a este momento. La sombra estaba más cerca. «Esto no ha terminado», susurró con desesperación, mientras ojos enloquecidos se fijaban en él, esperando su orden. Su vida dependía de la memoria, la historia y la poderosa voluntad de enfrentarse a la oscuridad. Pero en ese instante, una mirada clara en la oscuridad le hizo temblar. La sombra del colector se detuvo y se hizo más tangible, y el aire pareció helarse. Luis supo que algo estaba a punto de romperse. ¿Qué vendrá ahora? Afuera, el cielo se tornó negro como la noche, y en el silencio se escuchó un nuevo grito que parecía provenir de las entrañas de la tierra. El eco del grito reverberaba en los oídos de Luis, retumbando en su pecho como un tambor de guerra. Miró a su alrededor y vio que los rostros de los hombres estaban pálidos, sus bocas abiertas en un silencio que clamaba por respuestas. La sombra del colector parecía disfrutar de su miedo, moviéndose lentamente, distorsionando su forma en una danza macabra que desafiaba toda lógica. Luis sintió que el calor del terror lo envolvía. «No se rindan», gritó. «Recordemos el poder del nombre». Pero su voz, aunque llena de determinación, parecía apenas un murmullo frente al creciente caos de la oscuridad. La figura se acercaba cada vez más. Su presencia era casi física, un aliento helado que acariciaba la nuca de cada uno. Ellos no estaban solos, y eso lo sabía. El colector mantuvo su mirada fija en Luis, como si supiera que él era la clave, el vínculo entre este mundo y el tormento eterno. Luis, temblando,
Recordó la historia del emperador, la maldición que había caído sobre su barrio por las decisiones de un desalmado. ¿Y si ellos? Pensó. ¿Y si ellos también estaban conectados? Cada grito que resonaba en su mente solo alimentaba su sospecha de que, tal vez, aquello que accionó la maldición también podría ser la fuente de su salvación. Un recordatorio de que ningún grito queda en vano. Los hombres comenzaron a murmurar entre sí, sus dudas haciéndose cada vez más audibles. ¿Qué vamos a hacer? No podemos contra él, decía uno con la voz entrecortada por el miedo. Ya hemos perdido a tantos, respondió otro, con lágrimas en los ojos. El aire se tornó denso, y la desesperación comenzó a reinar sobre el grupo. Luis pudo sentir cómo su corazón se hundía con cada palabra que dejaban escapar. Silencio, ordenó, atrayendo su atención nuevamente. No podemos dejar que el Collector termine lo que comenzó. Este es el momento de levantarnos, de hacerles frente. Nuestras voces son nuestra única arma. Griten como nunca antes, griten el nombre del emperador. Él nos escuchará y nos salvará. Al principio, la protesta retumbó suavemente como un susurro, pero pronto, las voces se unieron, creciendo en intensidad, en pasión. El emperador, resonó por las calles oscuras, como un canto prisionero finalmente liberado. La sombra del Collector se convulsionó, como si estuviera en lucha contra un poder que no podía comprender. Pero Luis sintió que, aunque la oscuridad temblaba, los ecos del pasado habían despertado algo más, algo que podría resultar en un horror aún mayor. El aire se cargó de electricidad, y la tierra bajo ellos comenzó a temblar. A medida que gritaban, las sombras se retorcían, y una aterradora fase de transformación se desarrollaba ante sus ojos. Luis, con horror, vio cómo el Collector se despojó de su forma. Ese mismo instante, un grito desgarrador surgió de las entrañas de la tierra, un grito que parecía ser el lamento de aquellos que habían caído antes, aquellos atrapados en el ciclo de la maldición. Luis, paralizado, se dio cuenta de que no solo estaban luchando por sus propias vidas, sino también por las almas que habían caído en el inconsciente silencio de la sombra. «Estamos perdiendo el control», gritó uno de los hombres, mientras la sombra se expandía, devorando el aire a su alrededor. «Debemos dejar de gritar». Pero Luis se aferró a la esperanza, sintiendo que sus conexiones valían más que cualquier temor. En medio del clamor, un nuevo grito, más potente, emergió del fondo, una voz que no era terrenal, un llamado desde lo profundo de la tierra que resonó con fuerza. El emperador no olvida. La oscuridad comenzó a fragmentarse, iluminada por un rayo de luz que surgía del suelo, como si la misma tierra tratase de rebelarse contra el Collector. Luis se percató de que la batalla era solo un comienzo, y que había más en juego. Se llevó la mano a la frente, sintiendo que su mente se abrumaba con visiones veladas que advertían sobre un peligro mayor. ¿Qué vendrá después de esto?, pensó, angustiado por la revelación. La tierra tembló con fuerza, y una grieta se abrió a su alrededor, como si el propio infierno estuviese llamando a ellos. Con un último eco resonante, la verdad se precipitó sobre Luis, cayendo sobre él como una losa. «Esto no ha terminado», murmuró, mientras algo oscuro comenzaba a emerger de la grieta. La grieta se ensanchó, como un monstruo devorador abriendo su mandíbula. Una niebla espesa y fría se filtró desde el abismo, envolviendo a Luis y a los demás en un manto de horror y misterio. La sombra del Collector comenzó a desvanecerse, pero la presencia que emergía de la tierra era aún más inquietante. Luis sintió que algo antiguo y malévolo se levantaba de su letargo, algo que el tiempo había enterrado, pero que ahora reclamaba su lugar en el mundo. «¡Ach!», gritó Luis, haciendo un gesto imperioso con las manos. Su corazón parecía querer escapar. Latía con una intensidad desmedida. «No podemos permitir que escape». El aire se volvió espeso, transmitiendo un olor a tierra húmeda y putrefacta, como si la muerte misma estuviera despertando. Desde la grieta emergían formas borrosas, figuras de hombres con rostros desencajados, atrapados en la agonía de sus últimos momentos. Eran las almas perdidas, los que habían caído bajo la maldición del emperador, todos ellos amontonándose dentro de la niebla como sombras errantes. «Estamos condenados», dijo uno de los hombres.
sus ojos desorbitados aterrizados, mientras retrocedía. Luis se sintió abruptamente solo, como si la fe que había intentado insuflar no fuera suficiente. La desesperación apretó como un lazo alrededor de su garganta. No podemos rendirnos, insistió, intentando convocar valor en su voz, pero su grito se perdió ante un silencio abrumador. Cada hombre inmóvil, enfrentando no solo a la oscuridad, sino también a su propio destino. Las almas gritaban, resonando con su sufrimiento, recordando a Luis que no eran solo víctimas, eran fragmentos de la historia, parte de un ciclo que debía romperse. La grieta empezó a brillar, iluminada por una tenue luz que parecía provenir de una fuente desconocida. Una esfera fluyó hacia arriba desde el abismo, un objeto antiguo que parecía vibrar con un poder inquietante. La esfera era negra como la obsidian, pero en su interior brillaban pequeños destellos de luz, como estrellas atrapadas en un pozo sin fondo. Eso es. Debemos atraparla, exclamó Luis, la esperanza resurgiendo con fuerza. Pero otro grito desgarrador resonó, un aullido que se sentía como una advertencia, un eco del mismo Collector, que ya no se ocultaba en las sombras. Aquella figura se había metamorfoseado. Ahora parecía un titán hecho de pura oscuridad, cada dimensión de su ser palpitando con una energía aterradora. No te acerques, aullaron varios hombres, pero el Collector, consumido por el deseo de cumplir con su función, avanzó hacia la esfera, con una rapidez escalofriante. Luis sintió que el tiempo se detenía. Mientras el Collector trataba de alcanzar el objeto, un impulso puro lo invadió. Corrió hacia adelante, sus pasos resonando como campanas en una catedral vacía. Al extender la mano, un ardor profundo lo atravesó, y una sensación de conexión lo unió a los hombres que había gritado junto a él. La esfera pasó con un brillo intenso, y con un grito unificado, todos los hombres se lanzaron hacia ella, las almas gritando y el Collector acercándose, formando un espectáculo dantesco. Las luces del universo se encontraron con la oscuridad que marcaba el fin, y en ese instante, todo podría cambiar. Pero antes de que pudieran tocarla, la esfera estalló en 1000 fragmentos de luz, y la tierra bajo ellos tembló con furia. Se sentía como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse. Luis, ahora sintiendo un frío gélido que lo atravesaba, percibió que el Collector había desaparecido por un breve momento. Había funcionado. Sin embargo, en ese instante osado, algo dentro de la grieta se revolvió, y de ella emergió una figura aún más perturbadora, con ojos que ardían en llamas, y un rostro que parecía familiar. ¿Qué has hecho, joven incrédulo?, resonó una voz suave, que parecía el eco de un antiguo emperador. La pregunta giró en la mente de Luis, mientras la oscuridad comenzaba a reabsorberlo todo. El terror volvía a engullirlo, y no sabía si la luz o la sombra era realmente su salvación. ¿Quién eres?, logró balbucear, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La figura sonrió, revelando colmillos afilados. Soy lo que queda de lo que alguna vez fuiste. Ahora, la verdadera batalla comienza. Y las sombras comenzaron a replegarse, mientras una nueva amenaza se cernía sobre ellos. La tierra vibraba aún bajo los ecos de la explosión. La figura con ojos de fuego, que antes había sido solo una sombra, comenzaba a tomar forma. Era un reflejo distorsionado, como un espejo roto de la propia vida de Luis. ¿Qué significa esto?, preguntó, la voz quebrándose por la tensión. Las sombras a su alrededor se espesaban, como si intentaran absorber su aliento. La risa de la figura fue como un susurro helado, rozando su piel con una sensación de peligro inminente. Significa que el ciclo se repite, que has despertado en mí la necesidad de reclamar lo que es mío. La voz resonó, vibrando a través de la grieta, y filtrándose en las mentes de todos los hombres atrapados en aquel abismo. Luis miró a su alrededor. Los rostros de los hombres, antes marcados por el miedo, ahora se contorsionaban en confusión. Algunos retrocedieron, mientras otros parecían hipnotizados por la oscuridad que se expandía. En el aire, el olor a moho y descomposición se volvía más fuerte, saturando su respiración. ¿Por qué estás aquí, espíritu? ¿Qué buscas?, preguntó, intentando aferrarse a la lógica en medio de aquella locura. La figura sonrió. Sus colmillos brillaban como dagas en la penumbra. Estoy aquí por aquellos que han caído, respondió,
gesticulando hacia las almas atrapadas en su tormento, por aquellos que perdieron la vida a manos de un emperador enloquecido por el poder. Tú, joven, serás el vínculo para liberar su ira, y tú, el que deberá pagar el precio. Los hombres comenzaron a murmurar. El miedo se tornaba palpable. Unos propusieron huir, pero Luis se sintió indignado. No podemos dejar a estas almas condenadas, gritó. El fuego en su pecho incendiándose de nuevo. ¿Y qué harás?, retó la figura, avanzando con pasos fluidos, sus ojos centelleando. Liberarla solo para cargar sobre ti el peso de su venganza. Tu vida es el primer sacrificio que exigen. ¿Estás dispuesto a pagarlo? La pregunta lo desconcertó. Un nudo se formó en su estómago. La imagen de cada rostro conocido que había partido sin un adiós cruzó su mente, su madre, su hermano, sus amigos. No, no soy un sacrificio, se dijo a sí mismo. Pero la duda carcomía su determinación. ¿Es esto lo que eres realmente, joven?, insistió la figura, acercándose más, casi rozándolo con su aliento gélido. Eres como ellos, te han marcado, y el emperador siempre recibe lo que le pertenece. Luis siente que el tiempo se detiene, su corazón se detona, y su cuerpo tiembla. Todo su ser se siente tirado entre la desesperación y el desafío. No, no te lo permitiré. Lucharé, proclamó, sus palabras resonando en el abismo, como un eco de toda su voluntad. Con un movimiento rápido, se lanzó hacia la grieta. La esfera había estallado y, aunque ahí estaban los fragmentos de luz, también emergían destellos de oscuridad. Las sombras se arremolinaban, y por un momento, vio una oportunidad. «Atrápala», gritó al resto, extendiendo sus brazos hacia los fragmentos de energía que flotaban en el aire. La figura oscura soltó una risa burlona. «¿Crees que puedes contenerme con los restos de su poder? Te equivocas». El terror atravesó a Luis, cuando sintió que el frío se intensificaba a su alrededor. El lugar comenzó a desmoronarse, como si el mismo abismo demandara más almas. Luis se dio la vuelta, los hombres a su lado, cada uno luchando contra el pánico, como si pudieran saber lo que estaba en juego. «No se detengan», les gritó, pero la desesperanza comenzaba a cernirse sobre ellos, como una neblina abrumadora. Mientras la grieta se expandía aún más, la figura sonrió de nuevo, e hizo un gesto hacia Luis. El emperador no ha olvidado. Al oír su nombre, Luis sintió una punzada de terror. Un oso enjaulado, abriendo gradualmente los barrotes. De pronto, una imagen inmensa se proyectó ante el Angun, un vasto campo de hombres sucumbiendo bajo la carga y el horror de su historia, incapaces de liberarse. Luis sintió el peso de la historia sobre sus hombros. Era su decisión, su lucha. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, y sus palabras flotaron en el aire, como hojas en la tormenta. La figura se acercó una vez más, demasiado cerca. «Todo tiene un precio, joven. Tú serás el nuevo Collector. ¿Aceptarás el pacto?». Las sombras danzaban a su alrededor, mientras su perspectiva se transformaba. Sin embargo, la grieta seguía abriéndose, y la pregunta latía peligrosamente, amenazando con devorar no solo su alma, sino el destino de todos a su alrededor. «Respond». La voz Luis sabía que cada segundo contaba, y su decisión podría ser la última. ¿Qué significaría convertirse en Collector? ¿Estaría destinado a repetir el ciclo de horror? Mientras todo se oscurecía nuevamente, la única certeza que le quedaba era que el tiempo se agotaba. La oscuridad se espesaría, como si la misma tierra sustrajera la luz del universo. Luis sintió que las sombras lo rodeaban con más fuerza, como serpientes en un ritual macabro. El suelo temblaba bajo sus pies. Cada vibración, un recordatorio del peligro que se avecinaba. «¿Qué pasará con ellos?», preguntó. Su voz, un hilo tembloroso en la ominosa atmósfera. La figura con ojos de fuego se detuvo, y su risa resonó en el vacío, retumbando en la mente de cada hombre presente. «Ellos son el eco de tu elección, joven Collector. A ti te corresponderá decidir al liberar sus almas, o condenarlas por toda la eternidad». Los ojos ardientes se intensificaron, como si de verdad sintieran el calor de la angustia que emanaba de él. Luis sintió que el mundo giraba y se desvanecía. El abismo heredado de antiguas tragedias se le presentaba.
una puerta hacia el pasado que no podía ignorar. Las caras de los antiguos prisioneros habían sido un mar de dolor, suplicándole que no se olvidara de ellos. ¿Y si él se convirtiera en el próximo en caer? De repente, las sombras comenzaron a susurrar. Luis oyó sus nombres, cada uno contado con desesperación, sus recuerdos abrumando su mente. Voces de hombres atrapados por la maldición del emperador resonaban en su interior, exigiendo justicia. Deberás encontrar el punto de ruptura si deseas salvarlos. Hay una forma, pero tendrá un costo, dijo la figura, acercándose aún más, hasta que Luis podía casi sentir el frío que emanaba. Solo así podrás romper el ciclo. Solo así podrás liberarlos de su condena. ¿De qué costo hablas? Luis apretó los dientes. El miedo y la rabia llenaban su pecho. No me harás daño. No me pienso rendir. La figura sonrió, una mueca torcida que dejaba entrever su verdadero rostro. Algo monstruoso que sangraba poder. No soy quien te hará daño. La verdad lo hará. La historia del emperador ha sido enterrada profunda y proporcionalmente. Encontrarás la clave en el corazón de su venganza. Ahí reside el vínculo en las sombras. Danzaron en torno a ellos, agarrándose a sus palabras como el viento arrastra hojas secas. Luis recordó el campo de hombres, su lucha constante por escapar de algo tan atroz que los había dejado sin aliento. La maldición del emperador no era solo una leyenda, era un eco de lo que todos temían. ¿Realmente estaba preparado para enfrentar su pesadilla más oscura? Con cada latido, la presión aumentaba. ¿Y cómo se rompe?, preguntó, casi a susurros. La figura estiró su mano hacia la grieta, donde fragmentos de energía y oscuridad luchaban por fusionarse. Descubrirás el secreto en la memoria del lugar donde todo comenzó, en el castillo antiguo. Allí yace la verdad que te liberará o aplastará completamente. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. El castillo había quedado en ruinas, envuelto en leyendas que hacía tiempo había olvidado. Pero, junto a esa sensación agridulce, una resolución comenzaba a gestarse en su interior. Quizás, en la destrucción, estaba escondida la salvación. No puedo enfrentarlo solo, dijo, encontrando algo de claridad en su caos. ¿Qué pasará con mis amigos? ¿Con los hombres aquí? Sus destinos están atrapados en tus decisiones, respondió la figura con una voz que ahora sonaba como un eco en un abismo mucho más profundo. La mirada del colector comenzó a oscurecerse, y la amenaza se hizo palpable entre ellos. Recuerda, el emperador no está muerto. Su sombra, depravada, se arrastra y espera. Mientras esas palabras flotaban en el aire, un grito desgarrador resonó a su alrededor. Luis se giró, y el temor se apoderó de él al ver que las sombras comenzaban a retorcerse en formas grotescas, reclamando a los hombres a su lado. La grieta se ensanchaba, y la angustia se hacía más intensa, como una melodía oscura en sus oídos. ¡No!, gritó Luis, a medida que el terror comenzaba a cobrar vida. «No puedo dejarlos caer». No así, y a la vez, supo que no podía hacer nada si no hallaba la verdad. El abismo se cerró, y, en la distancia, vislumbró un camino oscuro que se adentraba en su mente, un camino hacia el castillo. La pregunta latía en su pecho. ¿Realmente podría enfrentarse al emperador? Fue entonces cuando, en medio del caos, escuchó un susurro familiar. «Luis, ayúdanos». Era la voz de uno de sus amigos, atrapada entre la sombra. La desesperación lo inundó, y Luis sintió que el tiempo se escurriera entre sus dedos. El camino estaba trazado, y con cada respiro, la decisión se hacía inevitable. Se volvía un colector, un cazador de verdades y sombras, y el juego apenas comenzaba. Estaría listo para enfrentar a una oscuridad más profunda que él mismo. Luis se encontraba solo en la penumbra, con el eco de los lamentos de sus amigos resonando en su mente como campanas sin timbre. La sombra de la figura ominosa seguía inquietante, como un recordatorio constante de la elección que debía enfrentar. Adentrándose en la oscuridad, su cuerpo se movía hacia el antiguo castillo, arrastrado por un impulso que no podía comprender del todo. El sendero se convertía lentamente en un laberinto de sombras, cada paso una tortura que lo empujaba hacia un abismo de misterios. ¿Qué tipo de verdad
lo aguardaba entre esos muros ruinosos. ¿Y qué desgarrador precio tendría que pagar por liberarlos a ellos? ¿Por salvar a sus amigos? El viento aullaba como un lamento pasado, llevando consigo las promesas y las amenazas de un tiempo más oscuro. Al llegar a la base del castillo, una bruma espesa le dio la bienvenida, envolviéndolo en un velo de temor. Las paredes, vestigios de grandeza y sufrimiento, parecían respirar. Cada grieta tenía una historia, cada desconchón un grito. La entrada era una boca oscura abierta al vacío, y bajo ella, el eco persistente de su nombre resonaba en Luis. Las antorchas desgastadas brillaban con una luz temblorosa, proyectando sombras danzantes que parecían querer atraparlo. Su corazón latía descontrolado, impulsándolo hacia adentro. Su mente agonizaba por los pensamientos sobre sus amigos, su sufrimiento. No puedo perderlos, murmuró, más para sí mismo que para el universo. Mientras avanzaba, el frío se hacía más intenso, como si las mismas paredes reclamaran su calor vital. Un aire opresivo lo rodeaba, lleno de murmullos apenas audibles, mezclados con su propio aliento entrecortado. Una risa sibilante brotó desde las profundidades, distorsionada y burlona. ¿Vas a enfrentarte al emperador, Collector? Un eco antiguo reverberaba por todo el castillo. La figura con ojos de fuego estaba dentro de él, haciendo eco de sus miedos. Solo hay una manera de apagar ese fuego, murmuró la voz, arrastrándose como un susurro en su cabeza. Luis se detuvo en seco, su mente estallando de confusión y peligro. Desesperado, buscó el origen de la voz. Su mirada se posó sobre una puerta al fondo del pasillo. Parecía inexpugnable, una salvaguarda de algo aterrador, y sin embargo, había una fuerza atrayente en su interior. Se acercó cautelosamente, cada paso haciendo eco de sus inseguridades. Al empujar la puerta, el chirrido rasguñó el silencio. Se encontró en una sala de concreto gris, donde la imagen de un trono desgastado se alzaba en el centro, cubierto por polvo y telarañas. Era un monumento olvidado que parecía consumir la luz misma. Allí, una insignia del emperador brilló débilmente en la oscuridad, y Luis supo que había encontrado una pista. Podía sentir su historia, cargada de sangre y traición. La energía en la sala era palpable, como si solicitara su atención. Mientras se acercaba, los ecos de los hombres atrapados resonaban más fuerte. De repente, una sombra brotó desde el suelo, tornándose en imágenes distorsionadas de aquellos que fueron condenados. Sus rostros estaban grabados en el dolor, y sus ojos, un reflejo de la desesperación que él ya conocía. No olvides quién eres, Collector, susurraron al unísono. Sus voces, un canto de advertencia. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su resolución empezaba a desvanecerse, desbordando dudas sobre su misión. Sabía que lo que estaban mostrando era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Antes de poder formular una respuesta, una risa gutural llenó la habitación, y la figura que lo había encontrado en el abismo emergió de las sombras alzando la mano. Cada decisión que tomes aquí tendrá un impacto. Aquí, el pasado se entrelaza con tu futuro, y la oscuridad siempre cobrará su precio, dijo, su mirada fija en Luis, como un cazador que observa a su presa. Luis respiró hondo. Las sombras cobraban vida a su alrededor, mezclándose y desdibujando su realidad. Sentía que el tiempo se esfuma, y el eco de su voz perdido clamando por respuestas. Con el corazón en un puño, y la determinación renaciente, Luis comprendió que no podía retroceder. Con cada pulso, la verdad y el terror se entrelazaban más cerca de él. Angla Cámara resonó con el clamor de su elección, y alzó la mirada hacia el trono, confrontando su destino. Pero mientras lo hacía, un rugido profundo provenía de la oscuridad detrás de él, algo más antiguo que la historia misma se despertaba. El emperador aún exigía su legado. ¿Sería Luis lo suficientemente fuerte para desentrañar la verdad que lo llevaría a liberar las almas perdidas? ¿O caería también bajo el peso de la maldición? La respuesta lo esperaba en la próxima sala. La batalla apenas comenzaba, y el tiempo se agotaba. La sala resonó con el eco del rugido, sembrando el pánico en el corazón de Luis. En las sombras comenzaron a moverse como un río oscuro, formando figuras humanas que se acercaban a él, cada una con sus propias historias de dolor, grabadas
en sus rostros. La figura siniestra del emperador se cernía sobre ellos, como un dios antiguo que disfrutaba con el terror de sus súbditos. ¿Cuáles son tus verdaderos miedos, Collector? Se burló la voz, envolviendo a Luis como una tela de araña. Cada una de esas almas fue atrapada por sus propios demonios. ¿Hace falta que te lo explique? Luis apretó los dientes, sintiendo la ansiedad crecer en su pecho. No podía permitir que la incertidumbre lo dominara. Cada mirada de los espectros lo obligaba a recordar sus fracasos, las veces que no pudo proteger a sus amigos. En un instante, comprendió lo que el emperador quería, a no solo un sacrificio físico, sino también su esencia. ¿A qué precio?, repitió Luis. Su voz temblorosa pero decidida al mismo tiempo. Aprendió a no temer a sus demonios y alimentar su rabia. Sabía que debía enfrentarse a ellos, que tenía que luchar no solo por su vida, sino por las vidas de todos quienes habían caído. El trono resplandeció mientras las sombras danzaban a su alrededor. Luis se acercó lentamente al símbolo del emperador, sintiendo su calor, su poder. Era tentador, pero también aterrador. Podía sentir cómo la energía del lugar jugaba entre sus dedos, como si esperara a que tomara una decisión. Las sombras parecían silenciosas, observando cada uno de sus movimientos. Detrás de él, la risa resonó de nuevo, más fuerte, como si el castillo entero estuviera burlándose de su impotencia. Puedes luchar todo lo que desees, pero nunca escaparás de tu destino. Este castillo es tu prisión, y el emperador es tu creador. No soy una marioneta de nadie, gritó Luis, su voz retumbando en la cámara. En ese momento, un destello de luz brotó del trono, desatando un torrente de recuerdos, imágenes fugaces de sus amigos riendo, de días felices, que envueltas en una tristeza abrumadora. La risa se detuvo y los ecos comenzaron a susurrarle algo. Eso es lo que te ata a este lugar, el miedo a perder a aquellos que amas. Deja que te llame el pasado, o enfrenta la verdad. Luis sintió un tirón en su pecho, una mezcla de desesperación y determinación. Si iba a enfrentarse al emperador, necesitaba saber de dónde venían esas sombras. Con cara, aliento, se llenó de coraje y se dirigió hacia el trono. En el instante en que lo tocó, un brío recorrió su cuerpo, sacando a relucir el poder que contenía su esencia. De repente, una puerta oculta se abrió en la pared detrás del trono, dejando escapar un aire que olía a descomposición y a tierra mojada. Se podía sentir un vacío abrumador, como si otro universo estuviera al otro lado. Las sombras se retorcían, susurrando nombres perdidos en el tiempo. ¿Estás listo para conocer la verdad que ni los muertos pueden soportar? La voz del emperador sonó en su mente, desafiante y fría. Luis tragó saliva. Sabía que no podía volver atrás. Todo lo que había enfrentado, cada sacrificio, lo había llevado a este momento. Con un último vistazo a las almas sufrientes, dio un paso hacia la apertura oscura, sintiendo como si un destino ineludible lo abrazara. Y mientras cruzaba el umbral, un grito inhumano resonó desde las profundidades, llenando cada rincón del castillo con una desesperación indescriptible. Las sombras lo siguieron, fusionándose con él mientras se adentraba en un oscuro abismo lleno de secretos. El eco de sus pasos reverberaba, llevándolo hacia una verdad aterradora que podría cambiarlo todo. ¿Sería capaz de afrontar lo que descubriría? ¿O se perdería, oscurecido por la ira del emperador? Era el momento de desentrañar los horrores que la historia había escondido. Y las almas perdidas clamaban por justicia. El aire en la oscuridad era denso, pesado, como si el abismo mismo respirara a su alrededor. Luis sintió como una fría brisa recorrió su piel, rasguñando su determinación con cada paso que daba. Las sombras se arrastraban a sus flancos. Susurros de voces distantes llenaban su mente, titilando entre recuerdos y advertencias. Era un mar oscuro que lo envolvía en un abrazo helado, llevándolo cada vez más profundo. A medida que avanzaba, las paredes del camino eran de piedra rugosa y húmeda, y el aire aplastante parecía gritar en su oído. Recordó aquella frase del emperador, un reflejo de su propia lucha. El miedo a perder a aquellos que amas. La idea germinaba en su mente. Su pasado, sus amigos, todos atrapados por esa misma sombra. Luis intentó concentrarse en el aquí y ahora. Enfrentarse al emperador era su única solución. Pero,
¿Cómo pelear contra algo tan vasto, tan antiguo, que se alimentaba del sufrimiento humano? De pronto, se detuvo. Frente a él había una serie de espejos, fragmentados y cubiertos por un manto de polvo. Se acercó lentamente, sintiendo como el terror se apoderaba de su corazón. En ellos, más que reflejos, parecían filtrarse recuerdos distorsionados. Cada espejo mostraba vislumbres del emperador en su apogeo, rodeado de hombres caídos, sus rostros deseando libertad. Luis vio como uno tras otro se postraban ante él, con miradas vacías, ofreciendo sus almas para escapar del dolor, pero al hacerlo, se convertían en sombras, sus propias esperanzas, devoradas. La verdad se iluminó en la mente de Luis. Cada alma perdida era un aviso, un recordatorio cruel de su propia lucha. Sin embargo, una figura emergió de uno de los espejos, un rostro conocido, era su amigo Ricardo, exclamando con desesperación: «Luis, ayúdame». Su voz era un eco entre la angustia y la súplica. «No te rindas, no dejes que él te atrape como a nosotros». Luis sintió un ardor en su interior, una mezcla de rabia y dolor. «Ricardo, no puedo abandonarte», gritó, extendiendo la mano hacia el espejo. Pero mientras lo hacía, la figura de su amigo comenzó a desvanecerse, hundiéndose en la niebla. «No. Espera». Luis cayó de rodillas, desesperado, sintiendo que el abismo lo reclamaba. Un nuevo grito resonó, una cantidad de voces amalgamadas clamando en una sola, desde los rincones más sombríos de su mente. El emperador estaba jugando con él, utilizando sus propios miedos como armas. Sintiendo que la desesperación amenazaba con consumarlo, Luis recordó el poder que había sentido al tocar el trono. Esa energía, esa chispa de vida. Con respiraciones entrecortadas, comenzó a concentrarse, extendiendo su mano hacia el espejo, en un intento de canalizar esa luz. Las sombras a su alrededor se agitaron como serpientes, endereciendo su atención hacia él. En ese instante, el espejo vibró. Una grieta saltó en la superficie como una onda en el agua. Luis sintió que un torrente de energía brotaba de su interior. «Voy a liberarte, Ricardo», gritó, y cuando su mano tocó el fracturado cristal, una onda de luz lo envolvió, llenando la sala de una intensidad cegadora. Pero la voz del emperador surgió desde la oscuridad, profunda y burlona. ¿De verdad crees que puedes cambiar su destino? Hay cosas que son fundamentales y jamás podrás romperlas. Luis, cerrado en un instante de duda, sintió como la luz comenzaba a luchar contra la oscuridad. Un combate feroz que ya no podía ignorar. Entonces, una visión lo impactó al otras almas, atrapadas en espejos, esperando ser rescatadas. La lucha no era solo por su amigo, sino por todos ellos. «No lo haré», gritó. «No los dejaré sufrir más. Luz, ven a mí». La sala tembló con su grito, y las sombras comenzaron a temerlo. Pero en el fondo, ¿podría realmente cambiar el destino de todos esos hombres malditos? Luis apretó los dientes, consciente de que el emperador acechaba, preparado para devorarlo todo. La luz brilló intensamente, y su determinación se volvió su escudo. Sin embargo, una sombra individual e imponente empezó a retorcerse, elevándose y tomando forma. Era el emperador, más poderoso que antes. Sus ojos resplandecían con un odio ancestral, y antes de que Luis pudiera reaccionar, se lanzó hacia él, clamando en un grito que atravesó la propia realidad. Ante su ataque implacable, Luis sintió el suelo temblar bajo sus pies. El destino de sus amigos y el suyo estaban en juego. La confrontación estaba a punto de comenzar. ¿Tendría el poder suficiente para cambiar el rumbo sombrío de la maldición que pesaba sobre él y las almas perdidas? La batalla apenas iniciaba, y el tiempo se agotaba. Una risa cruel resonó en el aire, la advertencia amenazante del emperador, llenando el espacio. Esto no ha hecho más que empezar. Luis sintió que el tiempo se detenía. La figura del emperador se alzaba frente a él, tangible como el miedo mismo. Sus ojos ardían en un fuego infernal, y su voz resonó como el eco de un trovío eterno. «Eres solo un niño, jugando a ser un héroe. Las almas que intentas salvar son mis bienes, y tú no podrás detenerme». Cada palabra del emperador caló en el pecho de Luis como dagas heladas. Sin embargo,
Había algo en su voz, un destello que no había notado antes, a la duda. En ese momento, la determinación creció como una llama en su interior. No soy solo un niño, replicó. Su voz, firme, resonante. Soy un hombre que ha visto el dolor. Y tú, emperador, te has alimentado de él demasiado tiempo. La sombra del emperador se lanzó hacia él, como un torrente oscuro. Pero Luis estaba listo. Elevó su mano, canalizando la luz que había sentido en el trono. Una onda de energía estalló de su interior, iluminando la sala y empujando al emperador hacia atrás. Con cada grito, con cada pérdida, yo me levanto. Nos levantamos. El emperador rebotó contra la pared, pero su risa retumbó en el aire. ¿Gritarás por ellos? ¿Te crees capaz de romper un ciclo que ha perdurado por siglos? Si tengo que gritar, lo haré. El emperador no olvidó, nosotros tampoco. Luis gritó, y la luz brilló aún más intensamente. Recordó a Ricardo, a los hombres que habían caído, y a todos los que lo habían empujado a este punto de quiebre. Las caras de sus amigos llenaron su mente, sus sonrisas, empujando la oscuridad a un lado. Por cada alma que tomaste, devolveré luz. Luis extendió su mano, y las memorias comenzaron a desplegarse a su alrededor como un torrente de energía. Un grupo de sombras, las almas perdidas, se alzó a su lado, resonando con la fuerza de aquellos que se negaban a ser olvidados. El emperador, viendo la unión de las sombras y la luz, frunció el ceño. Esto no es más que un último acto de desesperación. Quizás, respondió Luis. Pero es mi desesperación. Es la luz de aquellos a quienes has llevado, y es el poder de la esperanza. Luis cerró su puño con fuerza, e inmediatamente, todas esas almas perdidas respondieron al llamado, fusionándose con su luz. La sala estalló en un espectáculo de colores brillantes. Cada grito de sus amigos resonaba, una sinfonía de lucha que se levantaba contra lo eterno. El emperador gritó, pero no de furia, sino de comprensión, de terror. No. Retumbó su voz, mientras la luz lo envolvía, y desdibujaba su figura aterradora. Luis sintió que el peso de la historia se aligeraba. Se estaba desvaneciendo. La grieta en el suelo comenzaba a cerrarse. Las almas liberadas emergían, y sus rostros se iluminaban. Gracias, Luis, gritaban, mientras se unían a la luz, en un abrazo de lágrimas y risas. Luis miró hacia el emperador, que retrocedía ante la explosión de luz. Cada sombra que lo rodeaba se dispersaba. La historia no se olvida, expresó el emperador. Pero su voz temblaba. Yo no desapareceré. Quizás no hoy, pero tu poder se ha debilitado, respondió Luis, sintiéndose revitalizado. La luz se intensificaba más y más. Las sombras que habían sido sus amigos ahora tomaban forma, fundiéndose en su esencia. Con un último impulso, Luis levantó su mano hacia la oscuridad. Te libero, pero esto no se olvida. Lo que has hecho aquí será recordado. El resplandor final explotó como un amanecer, arrastrando al emperador al abismo y cerrando la grieta con un estallido. Con un último grito desesperado que resonó en el vacío, la figura oscura se desvaneció. Luis cayó de rodillas, temblando, pero sintiendo que el peso del terror había sido despojado. A su alrededor, las almas ahora liberadas sonreían, elevándose mientras la luz guiaba sus caminos hacia la paz. Has hecho lo correcto, murmuró una voz familiar. Era Ricardo, justo a su lado, recuperando su forma. Has liberado a todos nosotros, y a ti mismo. Luis sonrió, sintiendo el calor del sol nuevamente. No lo habría logrado sin ustedes. La noche se disipó, y los hombres, ahora completos, se unieron en abrazos. La comunidad comenzó a levantarse de las sombras, desterrando el miedo, dando paso a la esperanza. Luis sabía que su lucha había sido solo el comienzo. La historia del emperador podría haber quedado atrás, pero quedaba un nuevo camino por recorrer, y él estaba listo para enfrentarse a cualquier oscuridad con su familia a su lado. Estamos juntos en esto, dijo, alzando la mirada hacia el amanecer. Y nunca volveremos a olvidar. El nuevo día se alzaba ante ellos, lleno de promesas, y juntos se adentraron hacia un futuro donde el miedo ya no reinaba. Aprovecha este momento, y suscríbete inmediatamente al canal,
para no perderte las próximas historias exclusivas. Dame el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan esta increíble historia. INUNDEN, la sección de comentarios, con sus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y por favor, compartan instantáneamente este video, con al menos las 5 de la mañana, higos que necesitan escuchar esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.